La interposición este viernes de un recurso de protección y también la citación del presidente de la ANFP, Arturo Salá, a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados son algunos de los mecanismos de Deportes Concepción para revertir su desafiliación del fútbol profesional. Queremos conversar respecto a este tema y para eso nos acompaña el abogado de Deportes Concepción, Roberto Coloma. Abogado, gracias por estar con nosotros este fin de semana, además también donde estamos muy atentos a lo que está ocurriendo justamente en la definición del torneo de clausura del fútbol chileno. Pero hablemos de la difícil situación que está enfrentando por estos días Deportes Concepción. ¿Por qué consideran ustedes que es injusta esta determinación de la ANFP y de qué manera legal ustedes van a presentar una serie de acciones para revertir esta decisión? A ver, primero que todo me gustaría comenzar diciendo que nuestro club ha sido doblemente víctima de esta situación. Primero, víctima de un grupo de pseudoempresarios inescrupulosos que realizaron una serie de conductas que la verdad cuesta mucho encontrar calificativos para poder calificarla, pero ha sido una administración desastrosa que fue la que condujo de alguna manera a esta situación. Pero también hemos sido víctimas del día martes pasado de una conducta arbitraria, ilegal, de parte del directorio y de la ANFP en su conjunto, al votar una desafiliación sobre la base de un procedimiento que nosotros consideramos absolutamente arbitrario e ilegal. Y esta afirmación la hago sobre la base de que se han infringido no solamente los propios reglamentos de la ANFP, sino que además se han infringido normas legales que están vigentes, que deben respetarse, y además se han infringido garantías constitucionales que son básicas. ¿Cómo cuáles, abogado? El derecho al debido proceso, a que esta decisión se haya adoptado o se adopte en el contexto de un debido proceso en el cual se nos garanticen ciertas cosas que son básicas, comenzando como el ejercicio de nuestro legítimo derecho de defensa. Acá hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la concesionaria Fuerza, Garras y Corazón, que no tiene justificación alguna y nosotros jamás hemos pretendido justificarla, todo lo contrario, en forma paralela a las acciones que estamos iniciando para revertir la decisión de desafiliación, vamos a comenzar una serie de acciones para perseguir las responsabilidades de quienes provocaron esta situación, pero nosotros planteamos con mucha claridad y con mucha fuerza que una cosa distinta es el club deportivo que yo represento. ¿Y quién es el que detenta precisamente la calidad de asociado de la ANFP? Es el Club Deportivo Deportes Concepción. Y como tal, como asociado y como dueño de los derechos federativos, tenía perfecto y legítimo derecho a ejercer su defensa ante el Consejo de Presidentes, y ese derecho no le fue respetado por el directorio de la ANFP y en definitiva se procedió sin que nosotros pudiésemos ejercer esa defensa. La ANFP ha argumentado por estos días que hubo muchísimas advertencias que se podía llegar a tomar esta determinación, que se habían puesto varios plazos y se le había dado varias oportunidades, sobre todo para regularizar o de alguna forma normalizar la situación del tema de los sueldos, de los pagos que se debían. ¿Qué pasa con eso, con esta defensa o más bien este argumento que se entrega por parte de la ANFP? Habría que preguntarle a la ANFP con quién se ha estado entendiendo los últimos 4 o 6 meses. La ANFP, dentro de este proceso que nosotros hemos iniciado a través de este recurso de protección, va a tener que acreditar ante la Corte cuáles eran o cuáles son los poderes que tenía don Luis Poldorov para representar a la empresa concesionaria del Club Deportes Concepción. Porque resulta que la ANFP se ha estado entendiendo desde hace 4 o 6 meses con una persona como es el señor Poldorov, que no tiene ningún poder de representación ni de la concesionaria, ni mucho menos del club deportivo. De manera que difícilmente podía establecer a través de él una interlocución válida para poder resolver antes este problema, como sí lo hizo, por ejemplo, con La Serena, como sí lo hizo, por ejemplo, con Santiago Morning, como sí lo hizo, por ejemplo, con Iberia, a quienes se les permitió repactar o reprogramar sus deudas. ¿Y por qué había esta diferencia de criterio en particular con Deportes Concepción, bueno, eso a su parecer? Eso es lo que queremos saber. A mí me parece, y tengo la impresión, de que acá se está utilizando al club como un chivo expiatorio de lo que pasó durante el proceso de Sergio Jadwe y Nivaldo Jaque. Pero esas responsabilidades habrá que perseguirlas, pero el Club Deportivo Deportes Concepción, por así decirlo, no tiene responsabilidad alguna y no tiene por qué pagar por culpas ajenas. Nosotros estamos dispuestos a hacernos responsables de lo que nos corresponde, pero aquí pasa algo muy curioso, si usted me permite 30 segundos. La ANFP ha fijado en 1.800 millones de pesos la deuda de Deportes Concepción, pero en el mismo
acto señala públicamente que esa deuda se explica por conductas dolosas que revisten el carácter de delito de algunos personeros vinculados al club, y al punto que ha presentado acciones judiciales con el objeto de perseguir esas responsabilidades, y va a ampliar esas acciones judiciales conforme al mérito de algunos antecedentes que han surgido recientemente en estos informes periciales contables que está ejecutando. Pues bien, si esas deudas tienen un origen irregular, asociado a conductas delictivas, ¿a título de qué la NFP nos va a cobrar a nosotros créditos que son absolutamente irregulares en su origen y que forman parte de una verdadera asociación ilícita que se formó por algunas personas con el objeto de ejecutar estas conductas? Lo que nosotros hemos dicho es que estamos dispuestos a estructurar un plan de pago respecto de la deuda que haya que reconocer y que haya que soportar, pero exigimos cuestiones que, como le digo, son básicas. Hasta los bancos, si usted me permite, hasta los bancos, que son fuente permanente de prácticas abusivas respecto de sus clientes y respecto de sus deudores, están obligados a lo menos a exhibir los títulos en que consten sus créditos para poder cobrarlos. Nosotros queremos que la NFP nos exhiba las actas de directorio donde se aprobaron los créditos que se nos están cobrando. Hay una serie de requisitos asociados a eso. Esos créditos que se tratan en el reglamento a propósito de lo que se denominan créditos de emergencia, no pueden superar, por ejemplo, los 50 millones de pesos y tienen que ser aprobados por los 2/3 del directorio. Bueno, nosotros queremos que a lo menos se nos exhiban las actas de directorio que demuestren cuándo se otorgaron esos créditos, por qué montos se otorgaron esos créditos, a quiénes se les otorgaron, dónde se ingresaron esas platas, etcétera, 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 que son cuestiones mínimas y básicas para poder reconocer cualquier deuda. ¿Quién se hace responsable de la situación que llevó a Deportes Concepción a esto? Porque, por una parte, claro, escuchamos lo que se plantea desde la NFP, que hubo préstamos, que hubo advertencias y que finalmente nunca se cumplieron. Por otra parte, los más afectados sin duda son los hinchas, vemos las imágenes, obviamente hay un dolor muy grande de que su club, su pasión esté envuelta en una situación como esta, y por cierto también los jugadores que están viviendo una situación muy compleja. Entonces, ¿no hay alguien que finalmente asuma la responsabilidad de haber llevado Deportes Concepción a una situación como esta desde el punto de vista legal, por ejemplo? Bueno, aquí las responsabilidades son compartidas. La primera responsabilidad, como le decía al comienzo, es de un grupo de pseudoempresarios inescrupulosos que vinieron a Concepción a llenarse los bolsillos, y ellos van a tener que responder por esta situación en algún minuto. Para usted, ellos son los responsables. ¿Perdón? Para usted, ellos son los responsables. Ellos son los primeros responsables. Pero y entiendo que también ahí hay una parte legal que ustedes van a estar propiciando para que respondan por esto. Pero también aquí hay responsabilidad de la propia NFP. Si aquí la NFP no se puede lavar las manos y centralizar las responsabilidades solamente en el otro costado de la mesa. Acá los créditos salieron de alguna parte, le vuelvo a insistir. Salieron desde la NFP, con conocimiento pleno de los propios consejeros del Consejo de Presidentes que el día martes pasado votaron la desafiliación de Deportes Concepción. Entonces la NFP acá no puede desentenderse del problema, no puede desentenderse de su propia responsabilidad en la generación de este problema. Ahora, ¿qué intereses también hay detrás de todos los que son parte del directorio de la NFP? Porque además también la votación fue de 38 votos a favor por la desafiliación y 3 en contra, 4 abstenciones, o sea, fue una mayoría bien contundente. Bueno, ahí hay otro tema que es muy importante, que tiene que ver con algunos de los aspectos que nosotros planteamos en este recurso de protección, que tiene que ver con el debido proceso, como le decía en algún minuto. Acá se cometió una tremenda irregularidad al permitir que votaran en ese consejo clubes asociados que tenían interés deportivo y patrimonial directo en el resultado de la votación. Por ejemplo, a esta hora, son las 4:25 de la tarde, Iberia Bio Bio está jugando la liguilla, que nos correspondía por derecho ganado en cancha al Club Deportes Concepción. Iberia se presentó en el Consejo de Presidentes y votó a favor de la desafiliación. Y esa conducta a nosotros nos parece inaceptable, y el directorio jamás debió permitir que Iberia participara del Consejo de Presidentes y votara a favor a favor de la desafiliación. Pero no solamente el caso de Iberia, está también el caso de Coquimbo Unido y de Barnechea, quienes previamente habían presentado ante el Tribunal de Disciplina de la propia NFP un requerimiento en contra de Deportes Concepción sobre la base de los mismos hechos que sirvieron de fundamento para votar la desafiliación.
Y ese requerimiento ante el Tribunal de Disciplina estaba pendiente al día martes 26 de abril, cuando se votó la desafiliación en el Consejo de Presidente, y recién el día 28 me llegó la sentencia del Tribunal de Disciplina, que por lo demás desechó el reclamo de Coquimbo y de Barnechea, pero evidentemente ellos tenían un interés directo en el resultado de la votación y de alguna manera anticiparon su resultado favorable, se constituyeron en juez y parte, participando en forma absolutamente irregular de este procedimiento que no respetó ninguna garantía en relación con nuestro club, y eso es lo que nosotros estamos reclamando fundamentalmente a través de este recurso de protección, sin perjuicio de que vamos a deducir una serie de otras acciones judiciales y acciones de otro tipo, como por ejemplo, si este tema no se soluciona, ya hay un movimiento fuerte en Concepción. De hecho, hoy día hay una marcha, en este mismo minuto hay más de 1000 personas marchando en Concepción que están dispuestas a generar una campaña de desafiliación del canal de fútbol, por ejemplo. Y nosotros en la próxima semana vamos a presentar una acción de carácter civil que tiene por objeto precisamente exigirle a la ANFP, a través de un tribunal, que nos exhiba los títulos en que constan los créditos que nos están cobrando. Perfecto. De manera que, como dije a un colega suyo en algún minuto durante esta semana, que ha sido muy intensa por lo demás, si la ANFP piensa que al desafiliar a Deportes Concepción los problemas del fútbol chileno se han solucionado, está muy equivocada, porque los problemas del fútbol chileno son más profundos y están recién comenzando. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para conversar respecto a este tema, una jornada justamente bien futbolera, así que vamos a estar muy atentos a ver lo que ocurre con Deportes Concepción. Que esté muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, despedimos esta revisión informativa, pero sigue junto a nosotros, ahora viene Agenda Agrícola.